ya está junto a nosotros a través de la línea telefónica el licenciado Rubén Villaverde. Rubén, buen día, el gusto de saludarte, ¿cómo está? Aquí Darío Basso y Osvaldo Couseiro, ¿cómo andás? Buenos días, Darío, buenos días, Osvaldo. Muchas gracias por la comunicación. ¿Todo bien, a pesar del tiempo? Siempre para Semana Santa pasa esto, ¿eh? Sí. Aparte, un poco de agua venía bien, ahora sí. Espero que pare un poco, porque si no le va a salir muy cara el agua a San Pedro. Un poquito, medio, mucho. Me decía. Ahora que se vienen los ajustes de la tarifa nuevamente. Uy, ay. Un amigo mío fue a la estación de servicio en Rosario del Tala. Tiene una radio que está en el 102.5 y mira el surtidor 102.3. No, dice, te faltan 2 puntitos. No, dice, si no es tu radio, es lo que vale la nafta. La nafta, la luz, el agua, el gas, el pan y todos los productos de primera necesidad. Lo único que no aumenta son los ingresos de la gente, del trabajador autónomo, del que se la tiene que rebuscar por su cuenta, y bueno, tampoco los ingresos de los asalariados formales, que cada vez son menos, y bueno, lamentablemente la situación de esta que se está reflejando a nivel económico y a nivel sanitario repercute cada vez más en la calidad de vida de la gente. Evidentemente que el manejo sanitario que se ha hecho por parte del gobierno nacional de todo lo que ha sido la pandemia, con la cuarentena interminable, con los problemas de manejo de las vacunas y el problema económico, hace que estemos en una situación muy complicada, a pesar de que Dios es peronista en cuanto al clima y al precio de la soja, que es una bendición que nos ha tocado y una salvación para que bueno, que por lo menos muchos de los problemas que tiene en nuestro país, de alguna u otra manera, el campo nuevamente los ayude a solucionar. Mirá, si te escuchara Hermes Ludi, hace años que viene repitiéndome eso: quédate tranquilo, que Dios es peronista, me dice. Herminio, qué gusto recordarlo, ¿no? Con toda su sabiduría y su apego a la temática de la cooperativa y del trabajo de las cooperativas y del campo y la defensa de todos, porque Herminio, incluso en las mayores épocas complicadas de la patria financiera, desde la banca cooperativa, cumplía una función extraordinaria, sobre todo a favor de los sectores de la producción y particularmente del campo. Así es. Bueno, vos has tocado un poco el tema político. No, lamentablemente la leche está cara, el pan está inalcanzable, el asado ya pasó a ser artículo de lujo, en un gobierno democrático, popular, con un signo de más bien tirando hacia favorecer a los trabajadores y a los humildes. Esto no está ocurriendo, esto está totalmente a la inversa y no la estamos pasando bien. Y por el otro lado, bueno, la oposición, que recientemente ha ordenado su proceso interno. A vos te ha tocado liderar una seccional muy importante como la del Paracao en Paraná, una de las más grandes de la provincia. Felicitarte porque ha sido por aclamación tu puesta allí en la presidencia, y desde ahí seguramente a trabajar con el Comité Capital, con los demás correligionarios. ¿Cuántas listas quedaron en definitiva? Bueno, en la provincia no quedó constituida un acuerdo con una sola lista,
que queda la Corriente Ilia, nuevamente a cargo del comité, junto con esa agrupación que había surgido últimamente, que no recuerdo el nombre, de que agrupaba a los intendentes, o que agrupa, mejor dicho, y bueno, también se ha sumado otros sectores históricos que han venido últimamente conduciendo el partido en distintas jurisdicciones, y a través de ahí se ha conformado una lista única que en mayo asumirá la conducción del comité provincial y la constitución del Congreso. Es importante porque estas nuevas autoridades van a diagramar las políticas de alianza y de qué forma el radicalismo se integra con los distintos sectores que ha venido trabajando, si es que renueva la alianza con los sectores que venía haciendo, con el PRO, por ejemplo, o con la Convergencia, o se abre a sumar a nuevos sectores de la vida política, como han sido sectores del socialismo o de la Convergencia. Es decir, será el Congreso partidario y estas nuevas autoridades las que vayan a definir esta cuestión, que es fundamental para que la oposición en estas especiales circunstancias determine una oposición clara, constructiva, porque la verdad que el país necesita de propuestas alternativas a la actual conducción de gobierno nacional, y de esta forma veremos cómo se posiciona el radicalismo para las elecciones de octubre, que son las PASO, aparentemente se van a llevar a cabo, por lo que se viene diciendo, salvo que a último momento, como siempre, el oficialismo saque de la galera alguna cuestión y decida suspender las PASO y vaya directamente a las elecciones generales. Es decir, estamos en una situación donde el radicalismo está haciendo una transición a nivel provincial. En la provincia de Buenos Aires ha habido una importante movilización para la renovación de las autoridades. En Córdoba, en Capital Federal, es decir, se está llevando a cabo un proceso de convocatoria para que el afiliado decida. En momentos difíciles, complicados, porque ante el panorama que habíamos hablado de la cuestión sanitaria, del problema económico, a mucha gente que haya interna en los partidos políticos, la verdad que no le interesa demasiado, y muchas veces lo toma como una cuestión secundaria. Pero es importante recalcar que es la vida de los partidos políticos la que define el destino de los países, de las provincias, de los municipios. Es decir, la participación es fundamental para que de alguna manera se definan proyectos de gobierno serios y no que sea una cúpula la que vaya definiendo. En la provincia, los acuerdos que han existido en los últimos años a nivel de conducción partidaria, yo creo que no nos han llevado a los mejores resultados, y de alguna manera hemos perdido mucha identidad política, hemos dejado de lado cuestiones de principios que el radicalismo ha defendido históricamente, y espero que esta nueva oportunidad que tiene la conducción partidaria de alguna manera revierta los resultados que hemos tenido en los últimos años. Los últimos años donde evidentemente no hemos cumplido con la posibilidad de llegar a ser gobierno en la provincia y en muchísimos municipios, y evidentemente eso ha significado que la política de los acuerdos y sin las elecciones internas no haya resuelto el problema de vocación de poder que debería tener el radicalismo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que se ha dado en un proceso complicado, con una lista única a nivel provincial, que ya le digo encabeza la Corriente Ilia, del diputado Benedetti, y cuyo nuevo presidente es el doctor Jorge Monge de Diamante,
que espero que le vaya muy bien en la conducción del comité provincial, para que el radicalismo sea la columna vertebral de cualquier futura alianza para conducir la provincia. Buen día, Rubén. Osvaldo. Buenos días, Osvaldo, buenos días. Una pregunta, sencillita nomás. Con respecto a la participación en la interna del partido, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la información periodística daba cuenta de un mayor caudal que en elecciones anteriores. En Capital Federal algo parecido. ¿Cómo fue acá en Entre Ríos? ¿Mantuvo los porcentajes? ¿Hubo más gente? Bueno, evidentemente en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, aumentó considerablemente el porcentaje de participación y de votantes en la interna del radicalismo. En la provincia las elecciones se llevan a cabo o se llevarían a cabo el 18 de abril, porque el 19 de marzo se vencieron la fecha para la presentación de lista. Es decir, que dentro de un mes serán las elecciones internas de la provincia, donde hay internas, por ejemplo, en el Comité Capital acá en Paraná, y en 9 seccionales de Paraná, y en algunos departamentos de la provincia, como en Gualeguay. En Paraná, por ejemplo, donde hay internas, se da un fenómeno especial, porque desde hace un tiempo un importante número de afiliados y de expresiones de la Unión Cívica Radical de la capital de la provincia, venimos analizando la crítica situación del partido, como lo venía planteando recién. El diagnóstico para nosotros bien podría extrapolarse a nivel provincial y nacional, con los problemas que hemos tenido. Sin ir más lejos, el ir y devenir digamos, de posiciones. En el año 2011, un sector importante del partido acompaña el proyecto político del kirchnerismo, incluso con Cobo como vicepresidente de Cristina Kirchner. 4 años más tarde, en el 2015, la Convención Nacional reunida en Gualeguaychú habilitó el proyecto y el frente con el PRO, que llega a ser gobierno con Cambiemos, y bueno, la mayor parte de las políticas de gobierno de Cambiemos fueron diseñadas, instrumentadas por el PRO ante la mirada ausente de nuestros dirigentes, que en forma complaciente lo permitieron, sin reclamar incluso la defensa doctrinaria de nuestro partido. En este marco, en Paraná, para modificar el perfil y accionar de la Unión Cívica Radical de los últimos años, se aprobó por consenso una propuesta y un proyecto de recuperación y renovación tendiente a avanzar y cambiar las viejas, mejor dicho, afianzar las viejas banderas del partido, tendientes al bien común que los nuevos tiempos reclaman. Surge así un encuentro nuevo, que le denominamos Encuentro Radical, en base a un acuerdo programático con una visión, enfoque y acción superadora de las últimas conducciones, que ustedes saben que en Paraná estuvieron a cargo prácticamente de 2 agrupaciones, de la agrupación de Barisco y no me acuerdo cómo se llama la otra agrupación de Rogel, que nosotros consideramos eran los principales responsables de la crítica situación actual. Esta propuesta de Encuentro Radical justificaba plenamente que sea puesta a consideración de los afiliados en la elección interna, convocada, como estaba diciendo, para el 18 de abril del mes que viene. Incluso a pesar de la complicada situación económica, estábamos hablando al principio de la alta inflación, del desempleo, de la falta de trabajo, de los ingresos magros, de los aumentos de los precios de los bienes y servicios, ni qué hablar de la cuestión sanitaria y la inseguridad. Es decir, a pesar de todo esto,
creíamos importante ir a una interna para debatir no nombres, sino proyectos. Esta verdadera muestra de vitalidad, de movilización, de participación, de ideas y propuestas de muchos radicales y espacios, digamos, interpretaba una vocación de ser gobierno con propuestas y candidatos propios. Esta fortaleza, digamos, la convirtió en la única propuesta para conducir el partido en Paraná. Pero lamentablemente, es decir, en el momento de la oficialización de las listas, el 19 de marzo, los otros sectores que habían conducido el radicalismo en Paraná, que hice mención, quedaron sin participación, no se presentaron, no hicieron listas. Sí, hicieron acuerdo con el comité, con las corrientes a nivel provincial para integrar el comité provincial y el Congreso. Es decir, que nosotros entendíamos que se había definido un nuevo modelo de proyecto. Lamentablemente, en el momento de la oficialización de la lista y estando estos otros sectores que habían conducido o que vienen conduciendo el radicalismo durante muchos años, estos sectores que habían acordado este nuevo modelo de partido, presentan dos listas distintas, una encabezada por Ramiro Pereira, apoyado por tres sectores, donde está la línea radical de Entre Ríos, el FRI y Evolución, que es un sector ligado con Lustó. Y por el otro lado queda otra lista encabezada por Jorge Izaguirre, que está representada por un sector de lo que fue la corriente Ilia y de un desprendimiento que ya se había, digamos, alejado de la corriente Ilia en Paraná, una agrupación 26 de junio y otro sector que no recuerdo cómo se llama. Es decir, de los 6 grupos que habían aglutinado una propuesta para desplazarla de la vieja conducción, quedan 2 listas que son las que van a competir el 19 de marzo. Con lo cual, desde mi punto de vista, la motivación que había para desplazar a la vieja conducción queda un poco de lado y la participación del afiliado me parece que va a ser un poco acotada. Aparte de la Comité Capital, hay internas en 9 seccionales de Paraná, es decir, la mitad de la conformación geográfica y institucional de la provincia. En mi seccional, en la octava, que por otra parte le comento, si tiene un segundo, que en marzo de 1976, 2 o 3 días antes del golpe de Estado, me hice cargo de la presidencia por acefalía de la conducción. Es decir, han pasado 40 y pico de años desde la primera vez que quedé como presidente del radicalismo de Paracao y después en forma ininterrumpida hasta el 2010 que gané la última elección interna y después por razones particulares dejé de tener una participación activa en el radicalismo y en la política y bueno, a partir de ahora y gracias a Dios y a las posibilidades que me da la vida, nuevamente vuelvo a conducir a partir del mes que viene el radicalismo por unanimidad, digamos, en cuanto al proyecto que habíamos planteado, porque no están todos los sectores que últimamente habían conducido el radicalismo en Paraná, sino aquellos que planteaban una renovación. Bien, de alguna manera, ese es el panorama que yo veo en el radicalismo. El 19 de abril será las elecciones, el 18 de abril serán las elecciones, acotada a Paraná, en 9 seccionales de Paraná, y en Gualeguay y algún otro departamento de la provincia.
O sea, ¿y para el Comité Capital de Paraná van a competir 2 listas, Rubén? Sí. Van a competir 2 listas que habían que se habían agrupado, digamos, en un solo proyecto, que venían de distintos sectores, pero que no compartían las últimas conducciones del radicalismo. ¿Y quiénes las lideran? Está Ramiro Pereira, ajá, por un sector que es Encuentro Radical, y por la otra Jorge Izaguirre, que no me acuerdo cómo se llama el nombre de la lista que han conformado. Ya le digo, propuesta de la misma, porque justamente habíamos conformado un acuerdo programático para poner y confrontarla en las elecciones internas. Desde mi punto de vista, a partir que no se confronta contra otro proyecto, sino que de última, dentro del mismo espacio que se había conformado, hay 2 listas, pierde bastante la vitalidad que podría tener la discusión de un proyecto. Pero bueno, así somos los radicales y esperemos que el afiliado se exprese en gran cantidad el día 18 de abril. Nosotros desde la línea radical Entre Ríos apoyamos la propuesta que encabeza Ramiro Pereira en Paraná. Claro. Y en Paracao, ya le digo, no tenemos elecciones internas porque ya quedó consagrada nuestra única lista para los futuros 2 años de conducción partidaria. Muy bien. Vos sabés, Darío, que sí, yo lo escucho a Rubén Villaverde, ajá, y me vienen 2 cosas a la mente. Una es, había una serie en televisión que se refería al actor y decía la leyenda continúa, ¿no? Y claro, o sea, pensar que arrancó en el 76 y se mantiene, ¿no? Esto implica que es que el partido tiene 130 años, no es que estemos viejos, sino que el partido va creciendo. Yo quería rescatar algo. El dirigente es el que tiene ideas, claro, adecuadas a los momentos, busca salidas y cuando las tiene debate y lo acompañan. Este es un ejemplo clarito. Sí, señor. ¿No? O sea, ha aportado más ideas y ha tenido mejores propuestas y lo siguen acompañando. Realmente es un tema poco común y a mí me quedó una cosita picando. Ay. Eso de que es la seccional más grande de la provincia. A ver, que nos cuente por qué se dice que es la más grande de la provincia. Bueno, la que tiene más votos, más afiliados, no sé. No, es la jurisdicción electoral que tiene más ciudadanos para votar en la elección general. Es decir, es la elección, es la seccional que tiene el doble de votantes, por ejemplo, que Feliciano o que Federal juntos. Es decir, nosotros en la seccional octava somos la que numéricamente, digamos, representa la mayor cantidad de ciudadanos que se expresan en las elecciones generales y también en las elecciones internas o en el padrón de afiliados de la Unión Cívica Radical. Nosotros llegamos a tener hasta el año 2012, que es cuando yo dejé la conducción, cerca de 3.000 afiliados. Hoy no le podría decir cuánto hay exactamente, pero el partido ha ido envejeciendo su padrón, no ha facilitado de alguna manera la inserción de la juventud. Creo que es una tarea pendiente e inmediata que nosotros nos vamos a abocar a abrir las puertas a la juventud, abrir la puerta a aquellos sectores que se tengan que formar y capacitar, porque esa es otra de las tareas pendientes del partido político. No puede ser que se llegue al gobierno y no se tengan los cuadros formados, tanto desde el punto de vista político
como del punto de vista técnico, claro, para afrontar lo que es la cada vez más difícil gestión de gobierno. Claro. Para eso está el partido político, Pero, para que en un marco ideológico, doctrinario, de principio, se pueda generar dirigentes que sean eficientes a la hora de gestionar, porque de nada vale tener buenas ideas, buenas propuestas, y cuando se va al gobierno se fracasa porque las políticas no son llevadas a cabo de la manera que la ciudadanía, que la gente necesita, y que para eso vota un proyecto político. Es decir, una tarea pendiente que desde nuestra seccional, que es del ámbito donde vamos a poder incidir y que vamos a plantear en el Comité Capital y también a nivel provincial. Incluso tuve el gusto de que me llamara el presidente del partido, el presidente del partido que asumirá el mes próximo, para charlar algunos proyectos que necesita el radicalismo, y de alguna manera, en la medida que esas ideas y esa propuesta se puedan instrumentar, tendrá el acompañamiento nuestro, porque justamente lo que queremos es fortalecer el rol del partido político. Cuando se es oposición, marcar las diferencias con el gobierno de turno y con propuestas. Es decir, nos diferenciamos del peronismo a nivel provincial, del nivel local y de nacional por estas cuestiones. Y para estas cuestiones planteamos estas cosas. De esta forma, el partido político es creíble y puede de alguna manera poner a consideración propuestas y hombres y mujeres para llevarlas a cabo. Claro. Después de esto también están mirando el 2023 y expectante qué va a suceder con las alianzas, si es que se dan o no se dan. Claro, las alianzas son circunstanciales, es decir, para que se den se tiene que ir convalidando en cada proceso electoral. Es decir, nosotros ahora estamos sin alianza. Exacto. Porque ya vencieron. Sí, señor. Este Congreso, el mes que viene, que se constituye, que definirá qué tipo de alianza, si es que hacemos alianza, y cuáles son, digamos, los parámetros para poder hacer una alianza. Hay congreso que va a estar calentito, ¿eh? Y sí, esperemos que sí. Vamos a ver. Todos los congresos nuestros son bastante apasionados, pero lo importante es definir lo más conveniente para la sociedad y cuál es el aporte que puede hacer un partido político en estas especiales circunstancias. Es decir, ahora es el momento de definir. Desde mi punto de vista, si acordamos conformar nuevamente un frente o una alianza con los sectores que lo veníamos haciendo, lo primordial y lo primario es definir una plataforma donde nuestras cuestiones doctrinarias de principio queden a salvo, cosa que no pasó en la alianza anterior, donde, como yo lo decía al principio, el PRO manejó el gobierno de Cambiemos a su gusto y paladar, y el radicalismo fue un convidado de piedra, donde lo único que hubo, algunos funcionarios y afiliados radicales que de alguna manera fueron bastante, digamos, que acompañaron, para no decir otra cosa, las políticas del PRO, pero que evidentemente no ayudaron a una crítica a esas políticas que se venían cumpliendo y que en definitiva en el 2019 hizo que tenía otro proyecto político, que es el actual, donde lamentablemente los resultados para la sociedad están a la vista, cada vez peor. Pero muchos de esos problemas surgen de la falta de digamos, de empuje y de participación de la dirigencia del radicalismo dentro de esa alianza, de la cual fue columna vertebral, que aportó territorialidad, que aportó movilización, que aportó toda su estructura,
pero que al momento del gobierno fue convidado de piedra. Así es. Rubén, se nos ha ido el tiempo. Quiero agradecerte mucho los minutos que nos ha brindado. Seguramente cuando termine el programa y yo reciba la grabación, te lo voy a pasar. El programa grabado, te recomiendo que escuches la primera parte de cuando abrimos este programa, porque vas a tener una información que seguramente vos no lo has escuchado y te va a venir muy bien. Muchísimas gracias por brindarte este diálogo con nosotros. Te despide José Couceiro. No, Rubén, gracias por tu tiempo, por tus palabras que son muy esclarecedoras, y me quedé pensando, qué suerte que está terminado el acceso sur en la ciudad de Paraná, porque veo venir mucho tránsito político en la zona del Paracao. Bueno, nos falta hacer el ensanche de Avenida de las Américas. Y aparte, Espejo y Montiel, la selva de Montiel, que une el sur con el centro y también Avenida Ejército. Es decir, esa es una propuesta que debemos instrumentar desde la ciudad para, digamos, hacer un proyecto y una planificación en la ciudad que nos está haciendo falta. Pero muchas gracias a Darío, muchas gracias Osvaldo, a entera disposición. Un abrazo grandote. Buen fin de semana, un abrazo. Igualmente.